Estamos vivo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos y todas por estar el día de hoy aquí con nosotros, acompañándonos. Queremos darle la bienvenida a este espacio que se llama Ilumina tus discapacidades. Es un programa que hemos creado pensando en que es importante que nos recordemos que podemos maximizar nuestras cualidades, nuestros dones y nuestros talentos que son innatos. En este programa nos acompañan tres marcas muy importantes y maravillosas. Tenemos a la Alquimia Divina, a La Voz, la emisora de las personas con discapacidad en Popayán, 97.1 FM, y al UMAI, por donde estamos haciendo la transmisión. Este es un proceso en el que nosotros los estaremos acompañando a todos y todas por esta vía y mucho gusto, encantada de estar con ustedes. Quien las acompaña hoy nos acompaña Jimena Montoya. Yo soy fonoaudióloga, especialista en educación y discapacidad. También soy terapeuta comportamental en terapia ABA y llevo más de 5 años acompañando a padres de familia, de niños con autismo, a docentes en todos estos procesos de inclusión. También el día de hoy nos acompaña Adriana Moreno. Ella es coach, también hace acompañamiento a familias, es neuroprogramadora del método Integra, está especializada en todo el tema de traumas. Bueno, como les decía, cuando estuvimos hablando de crear un espacio, empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos darle a las personas? Y precisamente a través de nuestras historias personales de sanación, nos dimos cuenta de que es importante empezar desde la raíz, a conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a conocer desde dónde nacen nuestros traumas, nuestras heridas, para así poder cambiar esta historia, poder cambiar nuestros pensamientos, poder cambiar esos patrones que están en nuestra cabeza. Entonces, hoy, con mucha gratitud, con mucho amor, les damos la bienvenida a Ilumina tus capacidades. Adri, bienvenida, muchísimas gracias por unirte a esta maravillosa experiencia. Gracias, Jimena, por invitarme y por permitirme estar en este espacio y también compartir este lugar tan bonito donde vamos a poder acompañar a las personas en todo lo que es esta preparación o este transitar como padres, y no solamente como eso, sino en cualquier otra cantidad de temas que sé que van a surgir a raíz de nuestras conversaciones por acá. Y Así es. precisamente, sí. Sin embargo, no son del niño en sí, vienen filtradas por todo lo que la madre está experimentando en ese momento. Así que de eso, pues vamos a estar hablando en el programa de hoy, básicamente para que todas las personas que están aquí acompañándonos entiendan este maravilloso proceso y lo importante de la regulación y de la gestión emocional que tenga la mamá en ese momento, porque todo lo que sucede en su vida, en su entorno y en sus relaciones va a afectar al desarrollo cognitivo y emocional, lo quiera o no, de este bebito que está por nacer. Así es, Adriana. Y mira que lo importante de este tema de hoy es que vamos a conocer la raíz de muchas situaciones que incluso nosotros mismos o nosotras mismas como adulta o como adultos desconocemos de por qué nos pasa. Mira, esto es básico, ¿no? Porque a veces pensamos que porque el feto se está desarrollando, es demasiado inmaduro, pues no hay procesos de aprendizaje.
pero los avances tecnológicos y los avances de la ciencia, hoy la neurociencia nos demuestra que nosotros comenzamos a aprender incluso desde que nos estamos formando en el vientre de mamá, porque hay muchos órganos que se empiezan a madurar y digamos desde esa formación o desde ese estado tan inmaduro ya empiezan a cumplir funciones. Y el cerebro es una máquina maravillosa que desde el momento uno hasta el momento último de nuestra vida está trabajando y hay neuroplasticidad y hay conexiones neuronales. Y de hecho, en muchos estudios que se han hecho nos han revelado cómo a veces nuestras experiencias intrauterinas se reflejan en situaciones de nuestra vida adulta, por ejemplo, dificultades para aprender a leer, dificultades en la comprensión, dificultades en algunos temas de socialización, de relacionarnos, cómo nos gestionamos, hasta rasgos de personalidad, ¿no? De que hay personas que son mecha corta, o son demasiado calmados y todo eso a veces ni siquiera lo entendemos, pero son aprendizajes o experiencias que quedaron grabadas en nuestro subconsciente cuando pues mamá nos estaba prestando su vientre para formarnos. Bueno, Adri, mira, otro tema también que es súper, súper, súper lindo y te lo digo desde la fonoaudiología, es que uno de los órganos que primero se forman y que están como completamente maduros es el órgano de la audición. O sea, y es un canal súper importante porque imagínate tú, un bebé desde que está, no sé, en su primer trimestre aproximadamente, ya puede escuchar todo lo que mamá escucha en su alrededor. Es decir, él escucha conversaciones, si hay una discusión, logra percibir la frecuencia de la voz, la tonalidad. Además de eso, escucha el corazón de mamá, o sea que si mamá, sus latidos son más fuertes y aparte está escuchando unos gritos, esa experiencia se empieza a grabar en la memoria. O de pronto si se escucha como muchas cosas de celebración, el bebé también lo logra percibir y empieza a hacer esas relaciones. Incluso, mira, había un estudio súper, súper interesante, me gustó mucho, en el que decían que a los bebés, cuando están en modo feto, no les gusta la música rock, que empiezan a patear supremamente fuerte. Incluso una mamá que a ella sí le encantaba el rock, se fue a un concierto y le tocó retirarse porque el bebé no se quedaba quieto, estaba como muy alterado. Y mira que es por el tipo de onda que tiene esta música, pero cuando le ponían música tranquila, como música de Mozart o música clásica, él lograba estar un poco más tranquilo. Entonces, mira que sí hay respuestas conductuales que nos llevan a demostrar de que hay cosas que ellos ya interpretan y que empiezan a decir, espérate, esto no me gusta, esto me genera como estrés, o decir, bueno, esto me relaja y esto te lo acepto, mamá. Sí, sí, los escuchaba, Adriana. Y sabes que eso es una capacidad que desarrolla sí, es una capacidad que desarrolla el feto porque está dentro del líquido amniótico, ¿no? Ajá. Y entonces él percibe las frecuencias de onda porque no puede ver todavía, él no está en el mundo exterior. Y simplemente con esas frecuencias que hagan de cuenta como cuando una piedra cae en el agua, se crean ondas y estas ondas pueden ser armónicas o disruptivas. Lo mismo siente el niño, es como si sintiera una marea, como las olas del mar o como si se revolviera el agua por dentro y obviamente no le va a gustar. Todo depende de lo que él vaya sintiendo. Por eso es que es tan Mm. interesante también el hecho de los estudios que se han hecho, de lo que la mamá escuche, de lo que la mamá vea, del tipo de música que le guste, de las cosas que la mamá lea, cómo se nutre la mamá como persona, qué tipo de libros lee, qué tipo de revistas, qué tipo de información consume en el televisor o en la computadora, y el cómo su mamá percibe los estímulos a nivel emocional. Entonces el nené es como una esponja que está aprendiendo a identificar lo que escucha a través de la emocionalidad de la madre. Por eso es que es importante el que la mamá cuide mucho
¿Cómo voy a manejar yo mis emociones, mis sensaciones, el carácter con el que asumo ciertos desafíos y retos? Pues porque esto realmente va a afectar al bebé también. Exactamente. Y mira que en estos días me decía una amiga, pero Jimena, o sea, es imposible que una mujer en 9 meses esté 100% tranquila. O sea, eso en ninguna parte del mundo se va a ver. Y yo le decía, claro, es obvio que como seres humanos vamos a pasar por 9 meses durante muchos estados emocionales, incluso en estrés o podemos tener una situación que nos asuste, ¿cierto? Pero es que aquí el tema no es que la mujer tenga que estar todo el tiempo modo zen, sino que uno, entender que el bebé obviamente está viviendo unas experiencias, como todos los seres humanos las vivimos desde nuestro momento uno hasta el día que nos morimos, pero, y él es capaz ese feto es capaz de experimentarlo y vivirlo. ¿Cuándo se empiezan a presentar dificultades? Pues cuando la mamá vive en constante estrés, depresión, ansiedad, como que todas estas emociones de bajo tono empiezan a ser pues una frecuencia o digamos una dinámica de todos los días y todo el tiempo. Y esto no es simple y sencillamente porque sea un feto. Cualquier persona, cualquier ser humano que vive en constante estrés, lo más natural es que se enferme, ¿cierto? Sucede algo, empieza a aparecer problemas gástricos, problemas de sueño, y si aparecen problemas de sueño, pues hay bajo rendimiento, la persona se puede adelgazar. Entonces, obviamente, toda esta bioquímica que nos produce a nosotros este tipo de sensaciones nos afectan y un bebé o un feto no es diferente ni mucho menos a este tipo de situaciones. Además, porque todo, absolutamente todo lo comparte con mamá. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que nosotras como mujeres que estamos gestando en ese momento, pues hagamos procesos de gestión emocional, ¿cierto? Que hagamos procesos de sanación para que así podamos también acompañar a nuestro bebé y desde ese instante tan inmaduro le vamos enseñando a su cerebro cómo podemos enfrentar cada emoción y cada situación. Y yo, bueno, estaba pensando en estos días cómo es el cerebro, ¿no? Cómo es que se crean las redes neuronales y yo me lo imaginaba como las luces de Navidad, ¿no? Porque las redes neuronales son eso, son caminos que se van formando y nos van diciendo, bueno, esta información guardémosla y hagamos este camino. Entonces yo decía, bueno, yo tengo estas, por ejemplo, esta extensión, ¿no? Esta verde con esta negra. Y es una experiencia. ¿Cierto? La experiencia, por ejemplo, es deliciosa de estar en un jacuzzi con agua caliente. Entonces, yo vivo la experiencia y se unen estos dos switches y entonces ya generan una red. Yo decía, bueno, así más o menos es la red neuronal de nuestro cerebro y eso es lo que nosotros vamos formando desde que nuestro bebé está en el vientre, ¿no? Entonces, como que tenemos esas experiencias y vamos uniendo varias lucecitas y al final, cada vez que la experiencia se repite, es como si la conectáramos a la energía y ¡pum! Se activa toda la ruta neuronal. Entonces, entender esto es supremamente interesante porque cuando estamos en este proceso de formar un ser humano, ya sea que haya nacido o esté en el vientre, esta conciencia nos permite crearnos experiencias también maravillosas, porque también tenemos esa posibilidad, ¿no, Adriana? ¿Tú qué piensas de eso? Así es, y lo interesante, Jimena, es que nosotros podemos ayudar también después que nace el bebé, las madres, precisamente haciendo esta sanación de esas experiencias limitantes que de alguna forma la traumatizaron o le crearon estrés. Cuando esto se trabaja en terapia, cuando se hacen ciertos ejercicios para liberarse de ese trauma, aunque tú no lo creas, la conducta del niño hacia los mismos estímulos va a cambiar, porque ya la resonancia va a ser distinta. Y como el niño tiene la capacidad de conectarse con la mayor fuente energética de la madre, que es su corazón,
cuando ya su corazón está calmado, cuando ya su mamá no se estresa ni se altera por ciertas situaciones, el niño va a sentir esa frecuencia del corazón de su madre y automáticamente él va a aprender a regular también ese manejo de la emoción, aunque el niño todavía no lo comprende porque no tiene su cerebro madurado totalmente como un adulto, pero él va a entrar en un estado de calma, de tranquilidad. Ah, ya esto no le estresa a mi mamita. Ah, estoy a salvo, puedo estar tranquilo, puedo estar bien. Entonces es muy bonito de verdad el resultado que se ve a lo largo del tiempo cuando la madre y también el padre van haciendo esta reestructuración o este cambio de cómo gestionan sus emociones y se va viendo en la conducta del nene. Exactamente. Y también algo muy importante que me parece que empecemos a entender tanto las mujeres, mamás que pues, que están gestando y los papás que están también en ese proceso de gestación, es que desde el momento que el feto está en formación, también se empiezan a crear los vínculos afectivos. Y un bebé, si siente que no hay un buen vínculo afectivo con su madre o con su padre, puede cortarlo. ¿Cierto? Entonces, eso es importantísimo. Y yo digo, pues, que las abuelas también guardan mucha sabiduría ante esto, porque al menos mi abuela decía que había que hablarle al bebé, que cuando se bañaran, le dijera, mira, te está cayendo agüita, el agüita está caliente y nos estamos bañando, me estoy levantando para irme a trabajar. Y esto hoy la neurociencia nos comprueba de que genera vínculo, que bebé se siente parte de la vida de mamá, que le importa y empieza a crear esa parte afectiva y no es cuando nace, ¿no? Que era lo que se pensaba antes, ¿no? Es desde que está aquí en su proceso de formación. Y el padre también tiene un rol supremamente importante y esto pienso que es trascendental, ¿no? Porque eh, vemos a veces que hay embarazos en los que no somos pareja, sino que quedamos en embarazo, pero es importante entender que ahora hay un feto, hay un bebé que se está formando y que es de los dos, ¿no? Y que su formación, su salud, su bienestar, su gestión emocional, su personalidad, lo que le vaya a aportar al mundo depende de mamá y papá, independiente de la relación que entre nosotros dos pues esté establecida. Y es aquí donde el papá también genera un vínculo desde que el bebé está como feto, ¿cierto? Que si le habla, si le dice cosas bonitas, también pues si trata a la mamá con cariño y con respeto, pues la mujer va a generar su bioquímica de sentirse amada, respetada, valorada, sostenida, ¿no? Pues porque también uno en el embarazo, de verdad, uno le entra muchísimo miedo y si hay una persona al lado que te diga, mira, yo estoy aquí, pues todo es mucho más fácil para uno como mujer. Y eso, todo eso lo siente el bebé y también conecta con papá. Yo tengo una anécdota personal con mi papá y mi mamá. Ellos en esa época pues grababan un cassette. Ellos lo conservan, imagínate. Ellos todos los días me hablaban. Dice mi papá que cuando yo nací, él, pues, a él no lo dejaron entrar a la sala de partos, pero ya cuando pasaron a mi mamá al cuarto, él me gritó, hija mía, bienvenida al mundo. Y dice que yo levantaba mi cabeza así a buscarlo, o sea, un bebé recién nacido no tiene como eso, pero yo hacía lo posible por buscarlo porque reconocía la voz de papá. Y cuando yo estaba, digamos, llorando mucho, que como que lloraba mucho, según entiendo, mi papá me cargaba aquí en su pecho, me acariciaba y me cantaba el Hare Krishna, cantaba el Hare Krishna, Hare Hare, y que eso era bendito para que yo me calmara. O sea, ni siquiera mi mamá lo lograba. Entonces, el hecho de que bebé, de que ese feto no esté dentro del cuerpo de papá, el papá tiene un rol supremamente importante porque la genética nos llama y también nos conecta. Y si papá nos está hablando, pues obviamente va a ser un canal también de calmar y de conectar con ese bebé cuando ya es nacido.
Sí, además que eso también refuerza el sentido de validación o de valoración que un bebé puede tener, ¿no? No solamente de parte de la mamá. Mira que lo que tú comentabas del hecho de que le hablen durante el baño, el que le digan a los niños que son hermosos, que sea niña o sea niño, porque generalmente como sociedad a las niñas se les tiende a cuidar más y a las niñas se les tiende a asociar con la belleza, pero los niños varones también son bellos. Ellos también son Claro. lindos y ellos también merecen sentir que son bien recibidos, que son deseados, que son queridos, que su cuerpo es valioso, ¿no? Y después cuando somos adultos vemos que hay muchos trastornos alimenticios con hombres o con mujeres por esta situación, porque no se sienten agradados o bonitos o con un cuerpo que para ellos sea agradable, y en realidad todos somos únicos. Nosotros no tenemos un patrón de belleza perfecta. Esos son estándares que ha colocado la sociedad. Pero cuando nosotros ponemos conciencia en esto, miramos a la gente que va por la calle, todos somos totalmente distintos. No hay una belleza igual, no hay una nariz igual, no hay pómulos iguales ni orejas iguales. O sea, en la diversidad de la creación está el buen gusto realmente, y eso hace también que cuando dos personas se junten, creen a un bebé más lindo todavía, ¿no? Diverso, diferente, con otras características exóticas, sobre todo nosotros en estos países latinos. Pero es bien interesante el hecho de que tras estas pequeñas experiencias o pequeños gestos de amor, de cariño, de cuidado que tú le puedes dar a un bebé, estás marcando una diferencia. Si vas a crear o a educar a un bebé que tenga seguridad emocional, que tenga una autoestima sana, que se sienta validado, valorado, aprobado y aceptado, o un bebé o un niño que crezca con ciertos trastornos de conducta o con discapacidades, entre comillas, no es que las tenga, es que el niño piensa creyendo que esa es su realidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien le grita a un niño porque dejó caer un vaso y el vaso se rompió. Señores, los vasos se hicieron para romperse, son de vidrio, el vidrio se rompe, simplemente se rompió. Es mejor decirle a nené, ven acá mi amor, si ya tiene la edad, entre 3 o 4 años, vamos a recogerlo juntos. Entonces enseñarlo que con cuidado porque se puede cortar, cómo se va a colocar en la pala, cómo se va a envolver en papel o a meterlo en una caja para que nadie se rompa cuando la gente del aseo lo recoja. Entonces el niño entiende, tengo que cuidar el vidrio porque el vidrio se puede romper y si se rompe me puede hacer daño. Pero no arman un escándalo porque entonces el niño piensa o crece, y eso ya lo sabemos como adultos, soy un inútil, no sirvo para nada, todo en mí se rompe, yo daño todo. Entonces llegamos a ser adultos y creemos que esto es una realidad per se de nuestras vidas. Yo lo digo por mí. Cuando yo era niña, todo me lo untaba encima, todo. Y yo crecí en un hogar donde era muy importante la higiene y la pulcritud. Entonces tú tenías que estar como un muñequito de torta todo el tiempo, lindo, bello, perfecto para una foto. Entonces, imagínate tú cómo crece un niño en un lugar así. Si el niño se rompe, el niño juega, el niño se ensucia, el niño se trepa a los árboles, el niño es curioso, el niño todo le mete la mano. O sea, era imposible ser un niño en mi familia porque tenías que comportarte como gente grande. Era muy disruptivo. Y yo, por ejemplo, me lo untaba todo, pero era de los nervios, de la presión que colocaban. No se lo vaya a untar, cuidado si se lo echa encima, eso está caliente. Yo terminaba con la ropa de babero, o sea, yo me untaba todo. Y hasta grande me decían, es que tú tienes las manos flojas, cuando no, Adriana ensuciándose con todo. Y después, cuando crecí, fui adulta y entendí del todo el tema de la neurociencia, pues yo misma fui a terapia y me terapié y me quité eso, porque yo pensaba que en realidad yo me untaba todo, era algo, una percepción que yo por el medio donde crecí, ¿no? Y por esa importancia que le daban de pronto a la higiene o a la pulcritud. Entonces, es bien interesante que los padres entiendan que los niños van a hacer cosas de niños, que no tienen una cognición de su cerebro y de las cosas, de cómo van a manejar las cosas, de la fuerza de sus manos. Todo lo que es motriz en ellos es bastante torpe, como hasta los 17 o 18 años que todo se nos va estructurando.
Sí, Sí, y mira adelante, que, Jimena. gracias, y mira que es tan importante entender esto que tú dices, que es que estamos aquí para crecer, para formarnos, para aprender y que la naturaleza nos provee de nuestros sentidos y nuestras emociones precisamente para eso, para que a través de las experiencias, de las percepciones, hagamos engranajes, se conviertan en un conocimiento y poco a poco vamos caminando por la vida. Y mira, es que es tan perfecto esto que incluso cuando nosotros estamos en el vientre de mamá, en el último trimestre aproximadamente se terminan de formar los órganos reproductores. Y entonces todo lo que mamá viva en esos últimos 3 meses va a quedar esa información guardada en los órganos reproductores del bebé, del feto. Si es una mujer, si es una niña, pues va a quedar grabado en sus óvulos y si es un niño, en sus espermatozoides. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nuestra abuela tuvo a nuestra mamá en su vientre, los 3 últimos meses se quedó grabada toda la información en nuestras células, en nuestra genética, de esas experiencias que tuvo nuestra abuela. Cuando mamá quedó embarazada, nos pasó información genética, incluso de esa época de la abuela, cuando la abuela estaba embarazada. Y cuando nosotras pasamos por ese mismo proceso, le estamos transmitiendo esa información también a nuestros hijos. Y es ahí donde uno dice, pero es que ¿por qué si nunca conoció a la abuela? ¿O por qué será que a mí me pasan esas cosas? ¿Por qué actúo de X o Y formas y ni siquiera conocí a esa persona? Pero es que en nuestras células queda guardada la información, ¿sí? Y eso se pasa, sobre todo lo puede pasar la madre, es la genética en la mitocondria, ¿cierto? En ese organelo. Entonces, miren que al final no solamente con nuestras experiencias se recargan nuestros hijos, sino que vienen generaciones enteras por delante que se van a llevar esa información. Y es ahí también donde tenemos la oportunidad o de decir, bueno, continuamos compartiendo patrones, continuamos compartiendo experiencias, heridas, o vamos a vivir un embarazo diferente, vamos a tratar de disfrutar esta experiencia al máximo, ¿sí? Y vamos a darle a estas generaciones lo mejor. Y mira, Adriana, que también hay algo interesante que nos preguntábamos con una amiga en estos días, es, bueno, ya nos transmitieron toda esa información, ya a nosotros nos tocó vivir con eso, pero si hay alguna posibilidad de que podamos, no sé, decirle a esa genética, vení, es que yo ya no quiero vivir con eso, quiero borrar esa información que está ahí porque quiero cambiar esos patrones y como tú eres neuroprogramadora, te lo pregunto, ¿hay posibilidad de que hagamos un corte a eso, un cambio? ¿Existe algo que podamos hacer nosotras y nosotros para poder sanarnos? Y lo digo especialmente porque este live, este espacio, no solamente es para mamás o papás, sino para toda persona que esté en este momento buscando sanarse, sanarse desde la raíz. Y por eso fue que trajimos este tema, porque si yo me sano a mí misma y a mí mismo, puedo también sanar a generaciones enteras. Sí, en efecto, Jimena, se han hecho muchos estudios recientemente acerca del ADN y de, por ejemplo, los telómeros, cómo se elongan, cómo se alargan o se achican. Los telómeros nos ayudan a tener una mayor calidad de vida, ¿sí? Son nuestras hebras del ADN. Y con ejercicios de meditación, de respiración, con caminar a la orilla del mar, con aprender a gestionar las emociones, nosotros podemos elongar o alargar esos telómeros y eso permite que nosotros tengamos una vida más longeva, más larga, ¿sí? Que envejezcamos con mucha vitalidad, que duremos muchos años aquí en la tierra con una salud y con una vitalidad plena. Entonces, de la misma forma podemos hacer con estos patrones conductuales que simplemente ya no nos sirven. ¿Sí? Nosotros podemos ser leales a nuestra familia, a nuestro árbol, a nuestra genética, desde las cosas sanas.
las cosas buenas, lo que edifica, lo que nutre. Pero, por ejemplo, suponte que, y hay casos así, ¿no? De personas que tienen enfermedad en el hígado graso. Pues la ciencia ha demostrado que las enfermedades no son hereditarias. Eso era un mito, ¿sí? Aunque nosotros tengamos una propensión por genética, porque hay una debilidad en el hígado, podemos fortalecer esa debilidad, podemos curar el hígado y se puede ir la cirrosis hepática o el hígado graso de nuestra familia. Es cuestión de que nosotros decidamos cortar. Yo corto ese patrón, hasta aquí llega, conmigo muere, y de aquí en adelante todas las personas que vengan a través de mí y mi familia van a ser sanas, no van a tener problemas con el hígado. Hay ciertas terapias que se hacen o ciertos ejercicios que hacemos dentro de la terapia y están científicamente probados. Uno de ellos se llama EMDR, que haces un ejercicio con la vista, ¿no? Es la visión de ir a un lado al otro, conectando con esa emoción o con ese trauma. Y puedes hacer no solamente que se desensibilice, que ya no te duela, sino, bueno, listo, yo me olvido de eso. Me queda como aprendizaje, me queda como experiencia. ¿Cómo me voy a comportar yo frente a una situación semejante de ahora en adelante? Pero ya no lo vivo como trauma, ya no me causa dolor, ya no me causa angustia, ya no me causa estrés, ya lo veo como un elemento neutro que me generó un aprendizaje y yo elijo ahora hacer algo positivo de esa situación. Y es interesante porque las mismas personas que después que están en terapia y pasan por este proceso, sin importar cuál sea el trauma o la situación que quieran sanar o el objetivo que quieran abordar, nos dicen cosas como, fue impresionante, fue milagroso, me pasó esto y no lloré y no me importó y estoy feliz y dormí bien. Entonces tú sabes, ¿no? Y dices, wow, funciona. Yo le digo a las personas cuando vienen conmigo, con cualquiera de mis colegas, lo entiendas o no lo entiendas, funciona. Es efectivo. Tú simplemente deja que el proceso surja, disfruta el proceso y toda la transición, porque en realidad es muy bonito el que las personas hagan esto sin dolor y de la forma más fácil y más rápida que puedan. Ahora que nombras eso, Adriana, mira que estaba leyendo una investigación que se hizo en Alemania. Resulta que llegó un chico como de 20 años con una ansiedad muy marcada y él sudaba, sentía calor, sentía como si se estuviera quemando y eso lo desesperaba. Resulta que a los médicos eso los intrigaba mucho y decidieron irse a estudiar su subconsciente y lograron llegar a su etapa de feto. Eh, el chico hizo todo el recorrido súper bien hasta el séptimo mes, pero cuando llegó al séptimo mes ya todo en él se transformó y entró en estado de ansiedad. No se entendió, entonces cortaron hasta ahí la terapia para no amplificar lo que le pasaba, pero entonces empezaron a hablar con la madre y resulta que la madre en un proceso de ser sincera confesó que en el séptimo mes quiso abortarlo y utilizó baños de agua caliente. Resulta que él quedó con esa información aquí guardada y 20 años después se le desarrolló una ansiedad. Y el origen era esa experiencia que se había tenido pues cuando él era un feto. Entonces, mira que sí es importante indagar un poco de cómo fue. De hecho, yo en mi práctica como terapeuta comportamental, me tomo un buen tiempo en conocer a la familia, en conocer a los papás, en conocer las dinámicas y en saber cómo fue el embarazo, cómo se sintió la madre, si fue un embarazo deseado, si hubo problemas de salud, cómo fue su entorno laboral, porque también muchas mujeres cuando quedamos en embarazo y estamos acostumbradas a trabajar y a sostenernos y darnos todo, de repente pensar que me voy a quedar sin trabajo, que voy a depender de otro, ¿sí? Como eso les genera mucha ansiedad, mucha angustia y es uno de los causales, hoy comprobado por la neurociencia, de desconexión de vínculo entre la madre y el niño.
Claro, porque ¿qué interpreta en ese momento el subconsciente de ese bebé? No, pues yo soy un problema para mi mamá, ¿sí? Y eso puede generar, por ejemplo, dificultades en el sueño, dificultades en aprender a leer y escribir, problemas de habla, ¿sí? Problemas de mantenerse regulado o son bebés que lloran muchísimo. Entonces, mira que por eso te hacía la pregunta, ¿no? A veces cargamos porque, a ver, mamá y papá tampoco es que nos quieran llevar a estas experiencias. Hay mujeres y hombres, obviamente, y familias que pasan por sucesos muy difíciles cuando están en embarazo. Por ejemplo, la pérdida del padre, que se murió. Eso es algo que nadie espera, pero es un duelo que la mamá hace y el bebé siente todo eso. Pero lo maravilloso de este espacio es que podemos conocer que existen diferentes técnicas que ustedes, padres de familia, madres de familia, o si ustedes mismos o mismas sienten que están viviendo algo que no han encontrado el por qué, pues aquí les tenemos la herramienta. Para eso exactamente es que hemos creado este programa, este espacio, y es uno de nuestros objetivos en LUMAI y esos son nuestros servicios. Ofrecerles que empecemos a sanar nosotros mismos, nosotras mismas, desde la raíz, que es desde nuestra infancia, desde nuestros propios traumas, para poder criar a nuestros hijos con conciencia, desde el respeto, desde el amor y desde el disfrute, ¿no? Porque el hecho de que a mí me hayan criado a punta de rejo, eso esté bien. Sí, muchas veces los papás dicen, pues yo estoy completo, míreme, tengo mis 5, a mí no me ha pasado nada. Claro, físicamente las heridas se curaron, pero las heridas del corazón, las heridas que quedan grabadas en la mente, sí se ven reflejadas en la adultez. Es porque somos tan permisivos con parejas que son supremamente lo que llamamos tóxicas, que nos generan muchos tipos de violencia, violencia doméstica, violencia emocional, o aceptamos esas violencias que no parecen violencias, pero que sí son como violentos, como violencias silenciosas, o siempre aceptamos trabajos donde nos paguen mal, porque ni siquiera creemos que nos merecemos ese tipo de cosas, que merecemos afecto, que merecemos regalos, que merecemos que nos celebren algo, ¿cierto? Entonces, aunque las heridas no se vean físicamente, sí están marcando y están marcando mucho nuestra vida. Y también nosotros tenemos dos opciones. O elegimos seguir repitiendo los patrones, entendiendo que nuestros padres nos dieron lo mejor que ellos tenían, esas eran sus herramientas, ellos pensaban que era la mejor forma de criar, o decidimos hacer un cambio, sanarnos a nosotros mismos, sanarnos a nosotras mismas y así sanar a nuestros hijos, incluso sanar a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros y empezar a construir una vida llena de armonía. Y Adri, me gustaría mucho que nos contaras del estudio de las dos células cancerígenas, la que tenían una en un lado, ajá, y en el otro, porque creo que hace muy buena referencia a esto que estoy diciendo, que si me sano yo, nada más por el hecho de que compartimos un patrón genético, podemos directamente sanar muchas cosas que no solamente son emocionales, sino que también se reflejan en cosas físicas como enfermedades o incluso discapacidades. Sí, estos estudios son maravillosos realmente desde que el doctor Masaru Emoto empezó a hacerlos en el agua y en el arroz, con que solamente la gente leyeran los membretes en estos frascos o pensaran en esas emociones y luego se tomaron fotos y se vieron en el microscopio y cambiaba totalmente la molécula. También se hizo con muestras, ¿no? Con muestras de ADN de personas y en este caso con muestras de cáncer. Entonces, dos cápsulas se aislaron. Una se dejó en América, en los Estados Unidos, y la otra se envió a Asia. Una quedó en un laboratorio expuesto a los elementos y expuesto a todos los que trabajaban en el laboratorio. Entonces tenían órdenes de decirle a la muestra, tú eres sana, en ti no hay cáncer, tú eres una célula vital, enérgica, llena de cualquier cantidad de cosas positivas que pudieran decirle en un laboratorio a una célula. Y la que estaba en Asia se dejó aislada, no le daba luz,
nadie hablaba con ella, no tenía ningún tipo de estímulo. Bueno, al cabo de un tiempo se vuelve a mirar la muestra de esta célula cancerosa a la que sí se sometió a estímulos y resulta que ya no había cáncer, era una célula normal. ¿Sí? Se había descompuesto obviamente por el tema del elemento, de los elementos y todo lo demás, pero estaba sana, o sea, ya no había cáncer en ella. En el experimento, hablan con la gente del laboratorio donde estaba aislado y le dicen, ok, saquen la muestra y mírenla. Esta muestra no estaba totalmente sana, pero gran parte de las células cancerosas ya no estaban. ¿Qué significa eso? Que allá donde haya la misma información genética, la misma información de ADN, va a haber un cambio estructural, porque nuestro ADN responde a la frecuencia. La frecuencia va por sonido, va por la voz, va por experiencias, va por pensamientos. Entonces, más allá de que yo sé que suena muy loco, sí, pero son experimentos que la ciencia avala y que nos muestran el poder de cómo realmente tú puedes cambiar un patrón. Más allá de las creencias holísticas, porque entendemos que también hay muchas personas que han tergiversado la ciencia o personas que le han colocado cualquier cantidad de cosas y se respeta cada quien con sus ideas, pero sí hay una base científica. Dentro de nosotros tenemos las células killer, que son las células asesinas de cualquier cosa que le haga daño a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, a nuestra biología. Entonces nosotros podemos activar para nuestro propio beneficio estas células que son como soldaditos que nos cuidan y que se llevan cualquier cosa, cualquier virus, cualquier patógeno, que pueden regular el que un órgano funcione bien. Entonces, es simplemente el disponernos a experimentar el cambio, a hacer las cosas distintas. Y mira, es tan interesante que haciendo terapia, sin necesidad de hacer un experimento científico genético, y tú lo has vivido también en varios procesos conmigo, haciendo nosotros terapia, curando nosotros algo que nos molestaba, empezamos a los pocos días a ver el cambio en nuestro entorno, en el entorno laboral o en el entorno familiar. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero qué cambió? Que yo cambié. Y cuando yo cambio, esto suena cliché, pero todo en mi entorno va a cambiar y puede cambiar. Y si yo cambio en función de algo positivo, obviamente los cambios alrededor van a ser positivos. Simplemente hay que disponerse y tener el compromiso de hacer el propio cambio y la transformación, porque nosotros estamos acá para acompañar a las personas, para mostrarles las herramientas y para recordarles que el poder está dentro de ellos y que lo pueden lograr, ¿sí? El que tengan un resultado más rápido o más lento va a depender totalmente de ellos, de su honestidad, de su sinceridad y de cuán comprometidos estén a que sí, yo lo quiero hacer diferente y de ahora en adelante me lo voy a permitir. Sí, Adriana, gracias por compartirnos ese conocimiento tan valioso. Y bueno, voy a dar una conclusión de lo que hemos hablado hoy. En conclusión, papitos, mamitas o cualquier persona que nos esté viendo y esté en disposición a cambiar, ya sean porque en este momento ya son padres, madres, sus hijos ya pues tienen un proceso avanzado y ya nacieron, sepan que toda la experiencia que ustedes vivieron durante el embarazo, en su hijo ya está guardada esa información. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cambios y que no se pueda evolucionar. Siempre tenemos la oportunidad de cambiar, de avanzar y de sanar. Así como existen tratamientos médicos para manejar alergias, para incluso cambiarle un riñón, un hígado a una persona hoy por hoy, también existen otros tratamientos en los cuales nos vamos a la raíz, sanamos y podemos transformar nuestras células, transformar toda nuestra genética y poder pues gozar de salud y disfrute. Entonces, siendo así, de verdad los invitamos de todo corazón a que sigan compartiendo con nosotros estos espacios a través de la emisora La Voz 97.1 FM aquí en Popayán, es la emisora de las personas con discapacidad.
Vamos a estar también en compañía de la Alquimia Divina, pues aquí su creadora Adriana Moreno, y a través de Lumay, Faro Familiar, un espacio que se ha creado para que hagamos sanación de nosotros mismos desde la raíz para poder hacer procesos de crianza desde el amor, desde el disfrute, desde la tranquilidad y se sigan contactando con nosotros. Los invitamos y las invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Este live va a quedar subido en nuestra página de Instagram de Lumay, así se llama, perdón, en YouTube. Lumay Faro Familiar para que lo puedan ver las veces que deseen. Y si desean tener o tienen algún proceso, alguna situación personal con su hijo, no, es que mi hijo yo veo que se enferma mucho por eso, o tenemos este problema, ya está en la adolescencia, está muy rebelde, no tenemos vínculos, somos separados, quiero sanar, quiero que él sane, no duden en contactarnos, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos aquí para eso, estamos aquí para avanzar, estamos aquí para sanar, junto a Adriana, que tiene un muy buen proceso en todo el tema de traumas. Utiliza realmente una herramienta maravillosa que es el método Integra. Y bueno, de mi parte, yo soy terapeuta comportamental, entonces tenemos un programa muy completo en el que ambas los acompañamos y las acompañamos a transformar su vida y sus hijos de una forma integral. Les agradecemos por abrir espacio. Gracias, Adriana, por disponer tu tiempo, por disponer tu conocimiento, tu experiencia y por también abrirte a ilumina tus capacidades. Gracias a todos nuestros oyentes, gracias a todas las personas que nos están viendo hoy. Un abrazo gigante y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias, Jimena. Chao.